Nuestro tema a tratar es el periodo corto, efectivo, la demanda y el mercado laboral. El objetivo principal de este capítulo es examinar el papel de la demanda y su impacto en el mercado laboral, como se indica en el capítulo 1. La afirmación de que las economías son impulsadas por la demanda es un argumento crucial de la economía post-keynesiana. De hecho, la demanda efectiva es un factor clave de la teoría del empleo. Contrariamente a la teoría neoclásica, como nosotros ya sabemos, una disminución en los salarios reales no aumenta la demanda de labor. Más bien lo contrario, es cierto que hay un aumento en los salarios reales que conduce a un aumento del consumo y a su vez a un aumento de la demanda. El análisis en este capítulo se limitará al corto periodo. Todos y cada uno de los elementos del análisis de largo periodo se dejan al siguiente capítulo. Antes de continuar es importante aclarar la diferencia entre el análisis de corto y largo periodo. De hecho, hay dos posibles interpretaciones. La primera distinción es la que solemos encontrar en el neoclásico, libro de textos. Allí, en largo plazo, el periodo se define como un estado de plena expectativa realizada, la mayoría de veces relacionadas con los precios e inflaciones. En cambio, el corto periodo está asociado con expectativas de precios frustrados o expectativas que no se han cumplido completamente. La segunda distinción entre periodos cortos y largos es una más formal, una distinción entre periodos reales de tiempo. De hecho, el periodo corto trata el stock de bienes de capital como dado, mientras que el largo periodo permite que los flujos de inversión alteren el capital existente. El largo periodo representa una economía estacionaria, donde la riqueza real de los hogares es constante y donde la inversión es nula. Una economía en crecimiento, donde el capital social y la riqueza de los hogares están creciendo exponencialmente. Un análisis de corto periodo basado con una segunda definición es necesariamente limitado. De hecho, como vinimos viendo en el capítulo anterior, un análisis totalmente coherente debe vincular todos los stocks y flujos, postulando que las existencias de capital y riqueza de los hogares son constantes, incluso que aunque las empresas invierten y los hogares ahorran, omitimos algunos de los importantes consecuencias de estas decisiones. Como tal, cualquier discusión bajo estos términos solo puede ser una instantánea de la economía en la que los periodos están vinculados entre sí, en el tiempo y en el espacio. Un buen ejemplo de este maltrato del tiempo, como nos recuerda Tobin, en el modelo ISLM, en la síntesis neoclásica que determina el ahorro positivo y de inversión sin tener una cuenta, su impacto en la riqueza y capacidad productiva. El análisis de corto periodo, como se define en este capítulo, ignora los efectos de la inversión en el capital social. Sin embargo, asumiremos que las consecuencias y expectativas que se cumplen, o se quiere suponer que el mercado de bienes está equilibrado, ya que la oferta ha tenido tiempo para adaptarse a la demanda de bienes. En los modelos neoclásicos estándar, la demanda agregada depende esencialmente de dos componentes, la política fiscal y la oferta de dinero. Sin embargo, dado que la oferta de dinero es una variable endógena en los modelos post-keynesianos, no puede ser un elemento causal para determinar la demanda efectiva. En cuanto a la política fiscal, lo dejaremos de lado mediante la adoptación de un modelo simplificado. Asumiremos una economía cerrada sin gobierno. En este modelo tan simplificado, ¿cuáles son los determinantes de la demanda agregada? Esto se responde en el libro de la Teoría General de Keynes, donde él distingue entre los gastos autónomos e inducidos como componentes de efectivos de demanda. Por gastos inducidos nos referimos a los componentes de la demanda agregada actual que depende del nivel actual de ingresos. En contraste, los gastos autónomos son independientes de una salida de corriente en una economía cerrada sin gobierno. El único de los componentes restantes de la demanda agregada son el consumo y la inversión. Para Keynes, la inversión es básicamente una variable independiente que depende de las expectativas a largo plazo de los emprendedores, mientras que el consumo es parcialmente inducido. De hecho, este enfoque es una gran medida de consistencia, con la que Kalecki considera que la inversión es independiente de la producción actual y que divide el consumo en dos componentes:
el consumo fuera de salario y el consumo de ganancias. El consumo fuera de salario son los trabajadores y el de ganancias son los capitalistas. Mientras que lo primero es inducido, lo segundo es una variable autónoma, ya que depende de los beneficios realizados de los rezagados.